Bueno, pues hoy reina el buen tiempo en toda la isla de Lanzarote y la mejor noticia es que va a seguir reinando también en el día de mañana. Mucho sol, poco viento y un día, vamos, ideal para poder ir a la playa. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Una buena noticia, aunque para usted la buena noticia no es del todo porque ayer su equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, no logró vencer al Club Deportivo Tenerife. Mi equipo ganó el otro día la Champions. Estamos hablando de segunda división, que es verdad que yo sí voy con Las Palmas, porque tengo más afinidad que con el Club Deportivo Tenerife, pero bueno, las eliminatorias es decir, que usted, es a doble entre partido. el Real Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas, El Real Madrid, preferiría el que Real ganar... Madrid, con el único equipo que me gustaría Menos que mal que perdiera. aquí tengo Tomás aquí. Espérate, ahora me dejas terminar. Con el único equipo que me gustaría que perdiera siempre es con el Teguise, con los demás siempre que gana el Madrid. Muy localista lo veo, don Pedro. Vamos a saludar en este caso a Tomás López. Buenas tardes, Tomás. Buenas, Menos ¿qué tal? mal, Tomás, diga usted que usted prefiere más que gane a la Unión Deportiva Las Palmas al Real Madrid. Sí, yo no soy muy futbolero, Ya, pero efectivamente entre un equipo canario y otro, y entre los dos equipos canarios que están jugando ahora, quizás por el hecho de que hay más canteranos en la Unión Deportiva Las Palmas, también prefiero que estos playoffs ojalá sea la Unión Deportiva, aunque por lo pronto es el Tenerife quien va sacando adelante. Yo diría siempre que gane el buen fútbol, que es lo que me gusta a mí realmente, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife hubiera preferido que ganara la Unión Deportiva Las Palmas, pero sinceramente, si se lo mereciera, si jugara mejor. Y ayer, Pedro, usted vio el partido, yo no lo pude ver entero, pues realmente pues, estuvo muy nivelado. Yo no es por nada, pero ese lema de que gane el buen fútbol, se lo he escuchado a alguien y yo creo que lo utiliza José Manuel Pitti para la lucha canaria, así que un beso, está un poco manido. Yo creo que la unión, es verdad que hubo oportunidad. Mira, don Pedro, usted tiene que haber estado ahí. No, yo no soy fanático, no voy ni a esas cosas del Real Madrid de nada, yo no soy fanático de nada, pero sí es verdad que mis colores son los del Real Madrid. Ayer hubo oportunidades yo creo que los jugadores más destacados precisamente, mírenlo, en toda la prensa fueron los porteros, ¿no? Y es verdad que Las Palmas no jugó mucho y se vio atenazada por el sistema que impuso el Club Deportivo Tenerife, que le salió bastante bien. Pero bueno, Las Palmas se merece, después de la última trayectoria que ha llevado la fase final de esta liga, se merece como mínimo el beneficio de la duda. Y déjame decirte, por cierto, sí, que en Lanzarote hoy no impera el sol, impera el buen tiempo, pero sol no hay, está nublado. Está nublado. Bueno, pues yo antes cuando salía a desayunar había sol. Hay bochorno, ¿eh? Sí, se empezó a nublar a partir de las 12 o así, ya va nublado. Pues lo ponen aquí dentro, a trabajar. La verdad es que casi no sé ni cuándo es de día ni cuándo es de noche. Bueno, vamos porque esto no es el programa precisamente de deporte de esta casa, el programa de deporte es hoy a las 9:30, precisamente El Marcador, que hay opiniones de todo tipo, de gente muy conocedora del fútbol canario y del fútbol de España. En este caso será a las 9:30, hoy en El Marcador. Siguen llegando pateras, don Pedro, dos más, unas 80 personas. 84 personas, con varios menores, varias mujeres también, ahora no digo el número exacto, pero creo que eran alrededor de 15, ¿no? 15 mujeres y 4 menores en 2 embarcaciones neumáticas. La verdad es que sigue sorprendiendo, ¿no? Porque sigue sorprendiendo que no haya parado el flujo migratorio a pesar de que se nos vendió por parte del Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que este cambio de política con Marruecos, con el Reino de la UI, era precisamente para intentar evitar todos los problemas que se habían agravado para el control de fronteras, para terminar con el drama migratorio, también para terminar con otros problemas derivados de la falta de control de fronteras, como es el tráfico de drogas. Pues siguen llegando. Evidentemente estamos con buen tiempo, es tiempo de patera. Y si no hay mayor control, de hecho, las informaciones que tenemos es que están preparados también otras embarcaciones ya en la costa para, si el tiempo acompaña, poder hacer la travesía. Tomás, es un poco repetirnos siempre lo mismo, esto es un fenómeno que se va a seguir repitiendo por mucho que nosotros digamos una cosa o lo contraria, y en cualquier caso lo único que se podría quizá analizar es si ese acuerdo que llegó España, el Ministerio, en este caso de Asuntos Exteriores, o el gobierno español, con el marroquí,
pues está sirviendo para algo. Hombre, a ver, sus ventajas sacarán, me imagino, por ejemplo, en temas como por ejemplo la repatriación, me imagino que se agilizará y de hecho se ha agilizado en los últimos tiempos y sobre todo en comparación con los tiempos más complicados que eran los de la pandemia, ¿no? En los cuales pues había un bloqueo ahí, ¿no? De las personas que no podían ser repatriados, en este caso, a su país o al país de partida que es Marruecos. Pero si se mira en global, yo ahí tengo más mis dudas, ¿no? Es decir, porque no solamente es la cuestión migratoria, ¿no? Que se le pueda dar. Además, que yo creo que siempre se ha repatriado a personas migrantes sin necesidad de un cambio de postura tan radical como el que se dio en el Sáhara, o con respecto a la cuestión saharaui, ¿no? Y si se mira en global, pues yo no lo tengo tan claro porque no termino de ver cuáles son los beneficios para el Estado español en su conjunto, para la posición que tiene a nivel internacional y sobre todo lo mal explicado o nada explicado que estuvo o que fue esa medida, ¿no? Es decir, el gobierno de España nunca contó por qué o qué razones ponía sobre la balanza. Y luego hay otras cuestiones, ya eso sería hablar, ¿no? De geoestrategia mundial, ¿no? Como por ejemplo el gas, que nos llega de Argelia y sabemos que Argelia tiene otra posición con respecto al Sáhara, o no nosotros, pero sí a la península ibérica, y entonces no termino de ver cuáles son las ventajas. Pero bueno, en algún momento supongo, porque también hay una parte, ¿no? Digo, y que además de aquí a las elecciones hay una parte del electorado también de esos partidos que están en el gobierno que querrán conocer por qué en política internacional se dio ese viraje de un momento para otro, ¿no? A veces son difíciles explicar este tipo de acuerdos porque efectivamente nunca se dice toda la verdad. Detrás se esconden otros intereses que quizás muchos no lo veamos. Esperemos que hayan y ciertamente sean favorables para el territorio canario. Hombre, si me permite, con respecto a lo último que ha dicho Tomás, Podemos, si es verdad que yo en muchas ocasiones no estoy de acuerdo, pero si es verdad que se ha mantenido fiel, parece que no tiene tanto peso dentro del gobierno de España, pero se ha mantenido fiel por lo menos a sus postulados iniciales y por tanto no tiene mucho que explicarnos. Ellos han dicho que está totalmente en contra de este viraje. Otra cosa es en el Partido Socialista, que sí es verdad que lo recogían en su último congreso, ¿no? Y en su ponencia marco, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vamos a hablar del Partido Socialista y de sus virajes y de las explicaciones cuando tienen a alguien que ordena y manda y da explicaciones y ordena da un viraje de este tipo y no tiene que dar explicaciones a nadie? Pues me da a mí que poca explicación va a haber, ¿eh? Bueno, insisto, que ya veremos a ver si hay algunas ventajas al menos para el territorio canario. Una buena noticia sin duda es que sigue bajando el paro en la isla de Lanzarote, ya hemos bajado de los 10.000 desempleados, unos 340 personas menos, exactamente casi 350 personas menos están inscritas en este caso en la oficina de desempleo o de empleo, llaman de empleo, pero realmente son de desempleo. Para quien no lo tiene. Porque claro, allí poco... Quien se pasa es porque no lo tiene. Los inscritos están desempleados, claro. Los que no están inscritos están empleados. No, pero me refiero que... Es verdad que se supone que estás ahí apuntado para que te empleen, aunque la mayor parte de las veces pero es uno que se busca, claro. de los que son nuevos puestos de trabajo no se consiguen a través de esa oficina. No. Es una de las cuestiones que siempre se ha llamado mucho la atención, ¿no? De que deberían ser proactivas, deberían ser mucho más allá de estar ahí para recoger simplemente los datos de quiénes están o no en el desempleo, debería servir para algo más, ¿no? Ellos dicen que sí, que hacen muchas más cosas, pero ciertamente el 90% de Hombre, su gestión... en los últimos tiempos sí han tenido que hacer muchas más cosas, porque por ejemplo el tema de todas estas prestaciones que han ido saliendo, pues se han ido incorporando al Servicio Canario de Empleo, ¿no? Sí, eso, a las oficinas de empleo, todas estas ayudas que hay, ¿no? De todas maneras, los datos son realmente buenos. Es verdad que están tirados por lo que están tirados, que por la economía turística fundamentalmente, que se ha reactivado y que además hay, da la impresión, ¿no?, una cantidad grande de personas que tienen un dinero ahorrado porque llevan 2 años y no solamente dinero, sino ganas, ¿no?, de poder salir. Yo creo que hasta incluso la clase media global, ¿no?, está deseosa de este verano poder por lo menos hacer alguna escapada, ir a algún restaurante y en fin, y eso es lo que genera economía, ¿no? Pero para el momento de incertidumbre en todo lo demás que tenemos desde el punto de vista económico, pues son buenos datos, eso indudablemente. O sea, estamos ahora mismo en un momento de inflación muy fuerte, en un momento de crisis energética, en un momento de guerra a las puertas de Europa, no a las puertas, no, dentro del continente europeo, y eso es lo que, dentro de la alegría que nos tiene que dar, y sobre todo yo sí creo
en este sentido que la reforma laboral ha sido positiva, sobre todo para que los empleos sean más estables, para que la mayor parte, o sea, escuchaba hace un momento... El que 50%. Exacto, que pasó de ser 1 de cada 10 contratos estables o fijos a ser el 50% en estos momentos, o sea, de hace unos meses para acá. De los nuevos contratos. De los nuevos contratos, de los que se están firmando, ¿no? Eso es muy positivo, pero también hay que tener en cuenta eso, el momento de incertidumbre en el que estamos. Quizás a Canarias, como nuestra economía turística no es tan estacional, a lo mejor se puede prolongar durante más tiempo, pero a ver en el conjunto de España qué pasa después del verano, ¿no? Porque ahora parece que es el turismo quien está tirando de toda la... Pero hay que decir que sigue siendo Canarias una de las comunidades que sigue liderando, por desgracia, el paro en este país. Es decir, que a pesar de todo tenemos un paro estructural altísimo, que a pesar de que la economía esté muy boyante, siempre hay más parados que en otros territorios de España, ¿no? Lo cual es también para hacer una seria reflexión sobre la economía productiva de las islas. Ahí hay dos cosas, yo creo, ¿no? Bueno, o más de dos, pero mínimo dos. Una es el tema formativo. O sea, en Canarias tiene que haber una apuesta por una formación de nuestra gente, no sé cómo, es verdad que mira que ha venido dinero, ¿no? Y que ha habido desde hace décadas ya, ¿no? Los planes de empleo de Canarias, de formación y tal, pero todavía sigue habiendo un déficit con respecto a eso. Y luego quizás nos tenemos que plantear, pero no solamente, o sea, por el tema trabajo, pero también quizás por el tema de capacidad de carga de este archipiélago. O sea, no puede ser que cada vez que se genera empleo en Canarias lo que pasa es que lleguen miles de personas de otros lugares, mientras la gente que vive aquí, no estamos hablando de donde sea, sino gente que vive aquí, residentes en Canarias, se mantienen en el desempleo. Pero por lo que tú dices, Tomás, es que nosotros sí, tenemos... posiblemente. Nosotros tenemos sí, pero tampoco lo que llega me da la impresión. No tiene mucha más preparación. Tampoco tiene más preparación. Mucha entonces, más, pero sí tiene mucha más ganas a veces. Sí, eso puede ser que porque, a lo mejor también vienen de países, a lo mejor, eso claro, con economías más difíciles, en donde, pues eso, llegas a un sitio nuevo y estás dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Pero, es decir, yo tengo un hijo que cuando iba a Inglaterra a aprender inglés trabajaba de camarero y no le importaba nada. Exacto. Ahora aquí le cuesta más. ¿Por qué? Porque es evidente, porque lo ven tienen su carrera y tal, y le cuesta más trabajar en el sector servicio, ¿no? Pero es evidente que aquí tenemos un problema también de formación, como tú bien dices, y es un atraso cultural que quizás sea, para mí, al menos, y siempre lo digo, la asignatura pendiente más importante que tiene esta región. Es decir, en 30 y tantos años llevamos de democracia, ¿no? 40. O 40 más, ya. más. 40. Me refiero a autonomía. Y de me refería a autonomía, 39. 30 y 40 años casi de autonomía, pues sigue siendo Canarias. Es verdad que podemos asegurar que tenemos las generaciones más preparadas de toda la seguro. historia, ya hasta bueno estaría, pero sigue habiendo un déficit importantísimo de gente que todavía pues abandonan los estudios a muy corta edad o se ponen a trabajar en sectores que consideran porque prefieren no estudiar, y todo esto va atrasando. Es decir, usted coge la media, pues no sé, del País Vasco quizá, o de... Hombre, ha cogido la comunidad que mejor va formativa y económicamente. Efectivamente, o Castilla-La Mancha, que creo que también con la media nuestra, y estamos muy bajos. También hay dificultades estructurales, obviamente, si ya nos podemos analizar el porqué, me imagino, estructurales, yo qué sé, por ejemplo, la gente de Lanzarote y determinado tipo de formación, que hay una parte de la población que no se puede permitir. Y esos chicos y esas chicas ya crecen sabiendo que ellos allá no pueden llegar, ¿no? Por ejemplo, a unos estudios universitarios o a determinadas profesiones que no se estudien aquí en la isla. Es decir, el hecho insular, esa sí debería ser una asignatura a abordar por la autonomía, ¿no? Es decir, que el coste de los estudios sea idéntico para cualquier canario de cualquier isla del archipiélago, ¿no? Porque yo conozco a muchos pibes de mi instituto que es que ni se plantean la posibilidad de estudiar fuera. Mientras que si tú estudias en Bilbao y tienes la Universidad del País Vasco al lado, pues dices, sí, mira, ese es mi objetivo, está allí, y lo ves con más claridad. Y aquí, Tomás, hay una generación de gente, quizás de mi edad, que pudieron estudiar, muchos de ellos, gente humilde, familias humildes, con un gran esfuerzo por parte de esas familias. Sobre todo me refiero a la familia de pescadores y también de gente del campo, ¿no? Pero había otra mentalidad, yo creo. O sea, hoy en día se prioriza quizás más en determinada... O sea, la gente antes era capaz de comer poco y no tener nada con tal de mandar a los hijos a la universidad. Eso ahora no lo tengo tan claro, ¿no? Porque... Sí, en fin, vivimos en una sociedad más consumista. Y también los hijos son más, tienen menos ganas. Hay un porcentaje, tampoco vamos ahora a criminalizar a toda la juventud porque no es así. Hay jóvenes que efectivamente estudian y tenemos que estar orgullosos de muchos lanzaroteños y de muchos canarios en general que destacan precisamente en la materia que ellos
desarrollan. Y luego, Hombre, y sería contradictorio, ¿no? Hablando de que somos la generación más preparada, tenemos en este momento Sí. los jóvenes más preparados de toda la historia de Canarias, no vas a criminalizarlos claro. dándose no, esa sí que la culpa no situación. es de los pibes, es del contexto socioeconómico en el que viven. Por ejemplo, es que en la mayor parte de las casas vascas seguramente la gente está a partir de cierta hora con sus hijos. O sea, es que nuestros hijos, o sea, yo conozco, bueno, con los que trato todos los días, son pibes que cuando llegan a casa, sus familias están todavía en la hostelería o en lo que sea, no tienen a lo mejor muchas veces las herramientas para ayudar en los estudios y demás, no están tan pendientes. Muchas familias, por ejemplo, lo que yo conozco de familias migrantes que no tienen al abuelo, al tío, esa red familiar, y todo eso influye Hombre, claro. para que luego la productividad, vamos a decirlo así, académica de un chiquillo no sea la misma. sea menor. Bueno, por cierto, el famoso juicio, famoso sobre todo mediáticamente hablando, ya veremos si también judicialmente de la desaladora, la incautación de la desaladora, famosa desaladora de Montaña Roja, pues culminaba ayer, Pedro. Y culminaba, hay que destacar, más allá de que la acusación popular que ejercía en este caso Carlos Meca y algunos ex consejeros de Podemos, sigue pidiendo en su alegato final, pidió la inhabilitación por 8 años, creo. Si no me equivoco. La pena, sí, lo máximo que estaban pidiendo Sí, en el en el comienzo de este procedimiento, ¿no? 8 años para las 3 personas acusadas, en este caso sobre todo Pedro Sanginés, que es que realmente por lo que esa denuncia se presentó. Bueno, pues finalmente la Fiscalía ha pedido la absolución. La libre absolución, La libre sí. absolución, al entender que más allá de que se pudieran adoptar otras medidas, que la de la incautación, como estamos viendo ahora precisamente el día en que se produjo, se podían medir otras medidas. Otra cosa es que lo que se adoptó necesariamente sea una prevaricación, es decir, que sea una decisión que no está ajustada a derecho o a sabienda de que no está ajustada a derecho. Hombre, yo creo que pierde mucho peso la petición cuando vemos que la Fiscalía, primero, que reconoce incluso los asesores jurídicos en este caso de la presidencia del Cabildo, que recomendó y que seguiría recomendando la incautación desaladora por los prejuicios que le causaba y por todo lo que rodeaba esa situación, ¿no? Después hay otro tipo de informes que es verdad que fueron verbales, ¿no? Sobre la posible incautación o no y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? También creo que ayer uno de los protagonistas fue Jerónimo Saavedra, que también reconoció esos requerimientos por parte de la institución del diputado del Común para solventar la situación, para solventar la situación que estaban viviendo los vecinos que estaban siendo suministrados por Montaña Roja, y si no se iba a tener que tomar medidas judiciales y llevar el tema a Fiscalía porque estaban viendo que estaba sufriéndose un perjuicio por parte de los vecinos. De hecho, criticó Jerónimo Saavedra que desde 2011 se produjeran esas quejas vecinales al diputado del Común, que el diputado del Común, ahí estamos viendo a Jerónimo Saavedra, declarando, trasladara esas quejas al Cabildo de Lanzarote, y que el Cabildo durante años no hizo nada. Y precisamente incluso dice que habló por teléfono con Pedro Sanginés y dice, mira, chico, intenta resolver esto porque si no vamos a tener que actuar y te vamos a meter en un follón. Sí, yo creo que tiene dos vertientes este juicio, como todos cuando hay un político o varios de por medio, que es la derivada judicial y la derivada política. La judicial veremos en qué queda el resultado. Por lo pronto, a ver, un fiscal pues algo, ¿no? Algo sabrá de leyes, y si lo que pide es la libre absolución, parece que posiblemente desde el punto de vista jurídico veremos, pero veremos. Eso será el juez al final quien lo determina. Ahora, desde el punto de vista político, yo sí veo dos cosas. En primer lugar, una mala praxis como presidente del Cabildo, porque eso sí lo reconoce hasta el propio fiscal, ¿no? O sea, que no parece que fue lo más adecuado aparecerse allí con una sierra a romper un candado y tal. E incluso el trasfondo que pueda tener todo esto, precisamente lo que decías ahora con respecto a que las denuncias o los requerimientos, por ejemplo, a instituciones como el diputado del Común, ya venían de atrás. Y solamente cuando entra una empresa como es Canal Gestión a gestionar el agua en Lanzarote, que le hace competencia, obviamente, ilícita además, eso está claro, esta desaladora, es cuando se toman estas medidas tan agresivas. Y, como hemos sabido además, pues quien ha aconsejado a que estas medidas se tomasen también trabajaba para el propio Canal Gestión. Es decir, que desde el punto de vista político hay por lo menos mínimo una mala praxis en esa. Y luego también
en el desgaste de la figura, porque eso también de la figura que seguramente, posiblemente, ¿no? O sea, cuando unos consejeros del Cabildo de la legislatura pasada presentan la denuncia, buscan un desgaste, obviamente, de su oponente, de su rival político, en este caso Pedro Sanginés, pues yo creo que lo han logrado. No solamente esta denuncia, sino en general. Y cada vez que yo veo a Pedro Sanginés en los medios de comunicación, lo veo hablando de juicio, y además con unos términos que la mayor parte de la gente ni entiende. Entonces, eso desgasta. O sea, bueno, evidentemente, es que como bien dices tú, Tomás, es que la mayor parte de estas denuncias, yo no creo, sinceramente, que Podemos en aquel entonces estuviera a favor del canal de Montaña Roja. De Montaña Roja, que precisamente ellos venían denunciando de que ellos eran al contrario. Carlos Meca iba en contra de que muchos hoteles tuvieran agua que no fuera en este caso del pública, consorcio, ¿no? Sí, que es consorcio. el que le alquila Claro. el agua, la red de agua. Y tal, pero aquí como vio que podía haber, pues había cogido en un renuncio, digamos, al presidente. Pero poco lo cogió en un renuncio. Hombre, podría cogerlo. Judicialmente, claro, ya lo veremos. Claro, pero había indicios. Es que cuando uno mete la pata... Indicios hay políticamente, como tú bien dices. No, y judiciales indicios hay, pues si no hubiese habido juicio. Judicialmente llama mucho la atención, de hecho, que la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa en la fase de instrucción, que los perjudicados, en este caso, que eran los propietarios de la planta desaladora, hayan retirado la denuncia, y que sea un tercero que no tiene ni le va ni le viene en este asunto, sea el que presente la denuncia. En cualquier caso, hay criterios, como el que dice Tomás, que efectivamente... No, pero Jorge, lo que estoy diciendo yo es un señor que va caminando por ahí, no hace otra cosa que pasear por la vereda que tiene que ir, por la avenida, no termina yendo al juzgado y además... No, hombre, claro. Quiero decir, si no haces nada en la vida... Exacto, pero no solamente que que hayas hecho, sino que además hayas hecho cosas que sean... que tenga indicios, o sea, yo no estoy diciendo que sea delictivo, pero que tenga indicios, o sea, meteduras de pata, y que luego tus oponentes políticos, o sea, yo reconozco una cosa y la otra, reconozco que los oponentes políticos de Pedro Sanginés han sabido utilizar judicialmente eso, pero lo que han utilizado son meteduras de pata del presidente del Cabildo, del anterior presidente del Cabildo, porque la forma, y eso sí lo dice la Fiscalía, de ir con una sierra allí, no era la forma, igual que otras cosas que se verá el recorrido jurídico que tenga, pero creo que sus errores políticos o sus algunas malas praxis políticas que quizás no sean judicialmente punibles, es lo que ha dado pie a que ahora mismo Pedro Sanginés lo veamos más en los juzgados que defendiendo cualquier cosa en el pleno del Cabildo. Yo me refería, perdona Pedro, me refería a que los juicios que tiene Pedro Sanginés, la mayor parte, por no decir todo, están relacionados por cuestiones políticas. No es que todo, mira, el de Sosa lo tienen ahí y esto es como la escopeta, los pájaros contra la escopeta. Sí, pero si Pedro Sanginés no le hubiese mandado unos mensajitos o no sé cuánto, no lo hubiese reunido en su casa, o no hubiesen hecho... Usted está en la realidad. Usted Tomás, es que no es una cosa... Es como lo que argumentabas antes, yo es que no estoy para nada de acuerdo. Eso de relacionar la incautación de la desaladora con intereses, en principio, ¿espurio o no espurio? De que entró Canal Gestión. Hombre, eso es ir mucho más allá de lo que está yendo incluso el juzgado. No, para mí, es que decir que puede tener relación. Hombre, es que solo se hizo cuando Canal Gestión entró a gestionar. Pero eso es tu interpretación. No, que eso pasó así. Ahora que yo interpreto que eso puede tener que ver. No, tú eres el que lo está resaltando, que esto pasó coincidiendo. Que en ese momento. Hombre, yo creo porque las denuncias venían de antes. O sea, las denuncias, los requerimientos. Las denuncias llevaban desde años y años y años y años. ¿Y por qué solo cuando llega una empresa nueva? Porque a lo mejor la situación ya era insostenible. Puede ser, o puede ser. Porque ese mismo año o el año anterior se produjo, por ejemplo, lo del agua chocolate que vivimos todos. Porque entre otras muchas cosas. Y era hora de intervenir. Lo que dijo Pedro Sanginés en su día, si no recuerdo mal, era que no se adoptó antes precisamente porque se estaba tratando de buscar un acuerdo con la propiedad, precisamente a ver si había, por las buenas se podía conseguir. Y yo digo que puede ser por eso, o puede ser que quien le dio el visto bueno para que fuese para allá, al mismo tiempo está trabajando para ganar dinero, porque eso también es cierto. Es que también es cierto. Precisamente vamos a ver lo que dijo Jerónimo Saavedra, porque esto es importante, porque Pedro Sanginés siempre ha basado a que se vio presionado, entre comillas, por el diputado del Común para adoptar medidas que quizás, reconoce, tenía que haberse adoptado mucho antes. Porque la queja se había iniciado en diciembre de 2011, casi a los 15 días de tomar posesión, y hasta el año 2014 no tuvimos una información responsable por parte de la Comisión Insular de Agua. Recuerdo que la cifra de la queja era 4 euros por metro cúbico de agua, el precio que percibía esa persona, ¿no? Y a mí, por la experiencia que tengo como ciudadano, me parecía un precio exagerado. Correctamente. Sí. No hay más preguntas, señoría.
no conociera, llamaba. Digo, mira que si no te va a caer esto. Y a base de esa insistencia, pues luego se respondía así. Evidentemente tuve que tener trato con él. Yo es que habitualmente, si me permite, no me remito solo a los escritos. Yo llamaba muchas veces a los alcaldes, a los presidentes, a los consejeros y le decía, mira, contéstame. Esto último del señor Saavedra Jerónimo, que fue presidente del gobierno de Canarias y también ministro en 2 ocasiones, lo que viene a decir es que también, pues, porque le preguntaron si él le comunicó personalmente a Pedro Sanginés esas irregularidades que para él se estaba cometiendo, según los vecinos, cobrando unas tarifas muy por encima de la media, en este caso que denunciaban que tarifas teníamos. abusivas. Sí, abusivas, ¿no? Y en este caso pues parece y que servicio deficitario. reconoce el señor Jerónimo con esa naturalidad que le caracteriza y esa inteligencia que también tiene, de que efectivamente pues estas cosas son como son, pues oye, son todos, se conocen, se llaman y se dicen, mira, toma alguna decisión porque es que si no te voy a empurar, te voy a meter y tal. Y eso parece lógico. ¿Qué? No, No, sí. hombre, yo es que estoy totalmente de acuerdo. De todas maneras, y con respecto a lo que estamos viendo en las conclusiones, yo creo que es importante que después de todo el procedimiento, después de todas las peticiones que se ha hecho por parte de la defensa de los imputados o encausados, o como se llamen ahora, que siga la Fiscalía manteniendo el mismo criterio, yo creo que deja muy a las claras que, hombre, aquí no se actuó ni con mala fe ni cometiendo ningún tipo de delito, que a lo mejor se pudo equivocar en esa precipitación o con mal asesoramiento o un asesoramiento que sigue manteniendo el mismo asesor, que era el que tenía que hacerse, pues podrá haber actuado de esa manera, pero evidentemente no para estar en un procedimiento de este tipo. Y después, si me permite, hombre, con respecto también al otro procedimiento que tiene Pedro Sanginés, no los 3, que creo que son 3, el de Sosa. Hombre, yo creo que, porque como bien dices tú en muchas ocasiones, la lógica muchas veces falla o no tiene nada que ver con la justicia, porque yo creo que cualquier juzgado que lleve un procedimiento del que está llevando, haciendo perder el tiempo a los consejeros de Coalición Canaria en ese cabildo, a los servicios jurídicos, tanto de ellos como del cabildo de Lanzarote, como a cualquier funcionario que esté trabajando en el juzgado, porque un señor que a todas luces ha actuado de la forma que ha actuado, que esté perdiendo el tiempo nada más que para seguir manteniéndose en ese sillón, pues me da a mí que podrá tener todo el derecho del mundo, pero de ética tiene bastante poco. Pero bueno. Bueno, teníamos una declaración precisamente también de ayer que lo hizo por videoconferencia de Ignacio Calatayud, que es el abogado, en este caso, que asesoró como asesor del Consejo Insular del Agua y también del Consorcio del Agua de Lanzarote a Pedro Sanginés, entre las dos opciones, entre la incautación, que fue lo que finalmente hizo Pedro Sanginés, o la clausura de la planta, porque estaba vendiendo agua de manera irregular, ilegal, sin autorización, sin la preceptiva... Vendiendo agua a terceros. A terceros, sin la preceptiva autorización. De tal manera que finalmente, y esa es una de las teorías que yo creo que más lúcida en este caso de la defensa y del propio Ignacio Calatayud, que dice que el propio acuerdo que se alcanzó posteriormente a la incautación con Club Lanzarote demuestra 2 cosas: que era dominio público, es decir, que las plantas desaladoras son de dominio público, no es una cuestión privada, es una cuestión de dominio público. El propio Plan General de Yaiza Nuevo lo contempla, y el Plan General de Yaiza Nuevo lo hizo precisamente el gobierno de Canarias. Quieren decir que con eso, según judicialmente, podrían intervenir en esa, ya clausurándola porque no estaba cumpliendo con la legislación en este caso, o la incautación. Es verdad que la Fiscalía considera que hay otra figura menos lesiva o digamos contundente contra que se podían adoptar para conseguir ese objetivo. Es verdad que según la defensa de Pedro, pues se intentó por todos los medios y no fue posible que Canal, en este caso Club Lanzarote, llegara a un acuerdo con el Cabildo hasta que no se produjo precisamente la incautación, que lo que trataba finalmente era que regularizar el precio del agua a esos 5 o 6 mil vecinos de Montaña Roja que recibían el agua de la propia desaladora de Montaña Roja, del Club Lanzarote, propietario de ese plan,
a unos precios razonablemente caros o muy caros, ¿no? En fin, ya veremos cómo ocurre, porque ahora qué va a pasar, esto queda visto para sentencia, Tomás, y ya veremos lo que queda. Lo que diga el juez será, pero yo sí creo eso, que tiene su derivada política, obviamente. La de los oponentes de Pedro Sánchez, que fueron quienes presentaron la denuncia, pero que en parte, o sea, es verdad que me da la impresión, ¿no? Y que esas cosas las valorará Coalición Canaria, igual que la valora cualquier partido político a la hora de hacer sus cábalas electorales. Pedro Sánchez en los últimos meses lo que más hemos visto es, además eso, con unos términos y terminología que para él como persona que está interesada en la causa es muy necesario conocer, ¿no? La recusación, pero que para la mayoría parte de la sociedad, de la población lanzaroteña, dice, y ahora, ¿sabes? O sea, lo hemos visto en juzgados y hablando de cosas que la mayor parte de la gente no entiende, por desgracia para él, pero es que es Pero así. es verdad que ha sufrido un marcaje, tuvo 8 años, 8 años estuvo. Pedro, 10, algo más, 10, casi 10 años en la presidencia del Cabildo. No era una persona fácil, usted lo conoció también como consejero. Además, le gustaba tomar sus decisiones muchas veces, pues, en fin, que eran polémicas y que evidentemente no contentó a casi nadie, ¿no? A veces eso es bueno en un político, a veces malo. Y sobre todo tiene sus riesgos, y es que hay algunos que no se la han perdonado. Y esto, Tomás, pues es verdad, porque es verdad que la gente no se lo ha perdonado. A lo mejor se lo merecía, que no se lo perdonaran. Pero lo cierto es que contra él, pues hay casos que realmente, sobre todo... no se lo merecerá o no se lo merecerá, eso ya lo decidirá la justicia. Lo que está claro es que también los denunciantes, hombre, mucho apoyo no han tenido porque no están ahí. Terminaron teniendo que abandonar su formación política porque no les gustaba también la deriva que estaban tomando, ¿no? Y aquí, defendiendo el interés particular contra el interés general, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, por cierto, ahora vamos a pasar con nuestra entrevistada de hoy, pero decir una buena noticia, y es que el Consejo... ¿Qué era de esa formación? ¿Qué es de esa formación? ¿Qué es de esa formación? ¿No? El Consejo Regulador del Vino ha calificado de muy bueno la añada de 2021. Y yo le puedo decir, yo no los he catado todos, pero los que he catado están realmente magníficos, ¿eh? Y yo es que siento un orgullo personal de conocer cómo los vinos en Lanzarote, hasta hace escasamente 30 años, pues a excepción de uno o dos, pues tenía una calidad media-baja. Ahora la mayoría tiene una calidad media-alta, ¿no? Cuando no digo alguno, excelente. Yo no veo otra cosa. Pero sí, o sea, incluso que a veces cuando ibas a comer te costaba, sí, ¿no? que tuviesen vinos de Lanzarote, y yo que me gusta el Malvasía y, sí, que me gusta el vino blanco y que prácticamente, lo digo, lo único que bebo, salvo cuando salgo y que me bebo alguna cosa más, pero sí, de resto, digamos, en comidas así es lo único que tomo. Afortunadamente ya los encuentras con mucha normalidad, incluso al contrario, cuando no están, yo por lo menos los reclamo y les afeo, pobre gente la que está trabajando también, ¿no? Pero no a ellos, pues, que le hagan saber al propietario que hay que tener, y además incluso eso, más de uno, y hacer posible pues semi seco. Tomás, tú eres muy joven, pero yo recuerdo cuando empezaba a tener algo de dinero, que ya podía salir a comer fuera, recuerdo que el 80%, y no me equivoco, el 80% de los restaurantes que había en los años finales de los años 80, primero de los 90, no tenían vino de Lanzarote, no tenían. Y yo les oía, incluso porque yo soy muy curioso para eso, de oír lo que están hablando en la otra mesa, ya sé que no es muy educado, pero me gusta por cuestión periodística, oía cuando le ofrecía al camarero y le decía, no, y tiene estrato, tiene el grifo. Y decían, no, estrato no, en aquella entonces no estaba estrato, pero el grifo sí estaba. Y decían, estos son vinos de aquí, de Lanzarote, tenemos de Galicia o tenemos... Y realmente me daba una rabia por dentro. Eso ya por desgracia no ocurre. Y además por desgracia... Por desgracia. Por suerte. Por suerte. Por suerte ya no ocurre. Suerte. No, y también, sobre todo, el hecho de que ya los camareros, que la mayor parte son de fuera, sean los primeros que valoren el vino de Lanzarote. Eso es lo más importante. Cosa, insisto, que no ocurría con anterioridad. 2 minutos de publicidad y vamos con, en este caso, con nuestra invitada de hoy. Por cierto, que hoy es el día de nuestro... De Iris. Iris Climatización. Sí. Esa empresa tan importante, don Pedro, que usted no utiliza en su casa, porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que usted en su casa está perfectamente aclimatada. Porque no me lo puedo permitir tampoco. Pero que es una empresa que efectivamente está introducida en todo o en la mayor parte de las cadenas hoteleras de la isla de Lanzarote, y si usted tiene algún tipo de problema de climatización, de mucho calor o mucho frío, ya sabe. Seguramente les está yendo bien, porque yo he visto muchos vehículos rotulados con aire y climatización, ¿eh? Sobre todo de que está saliendo... Hombre, por favor, no lo dudaba. En Café de Periodistas, es una broma. Nosotros regresamos ahora.
Bueno, pues ya está con nosotros la invitada de hoy, Elena Solís, que es la consejera no electa de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. Yo iba a decir la consejera de lo que queda de Medio Ambiente en la consejería del Cabildo, por aquello de que algunos consideran que la decisión adoptada por la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, de restarles competencia y pasársela en este caso a otra consejera del Partido Socialista, pues de alguna manera puede ser una desautorización. Elena, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues por empezar por lo primero, porque la verdad que llevamos tiempo llamándote, es verdad que ha habido problemas, en fin, hemos intentado llamar también a gente de Podemos, pero yo te agradezco que hayas venido aquí y nos puedas aclarar, ¿considera que hubo una desautorización en esa toma de decisión de la presidenta de restarte competencia por todo lo ocurrido con la famosa polémica del rally? Bueno, fue una decisión unilateral y, por supuesto, mi grupo Podemos votó en contra de esa transferencia de competencias y, por lo tanto, no estábamos de acuerdo porque consideramos que a lo mejor, como siempre, se busca una cabeza de turco y hay que encontrarla donde uno la encuentra. Entonces, bueno, pues son las cosas así, pero lo que está claro es que es un error pensar que medio ambiente, aparte de que, por supuesto, también soy responsable por reserva de la biosfera, soberanía alimentaria y bienestar animal, pero dentro de medio ambiente es un error pensar que lo único que hacemos es autorizar actividades. O sea, estamos hablando de gestionar la vigilancia en toda la isla. Sobre todo en las, por supuesto. Pero para que la gente lo entienda, el hecho que te haya quitado el tema de las actividades, de dar o no autorizaciones de actividades que se celebren en la isla, ¿hay alguna otra cosa que afecte a tu consejería? Me refiero, porque tú te leí, me parece que fue en Lancelot, que decía que había como una especie, que hay que resolver la duplicidad que se puede producir. Sí, eso me preocupa un poco. Desde el punto de vista administrativo, de derecho administrativo, esa duplicidad puede llevar a, por supuestísimo, confusión a los administrados, pero también a una posible desigualdad. Eso es un principio de derecho administrativo, donde tenemos que todos ser tratados igualmente. Entonces, en ese sentido, no sabemos muy bien cómo va a funcionar todavía, porque la realidad es que, aparte del decreto que se recibió en relación a espectáculos deportivos, eventos deportivos y reportajes ya visuales, lo demás está en mi mano. Entonces estoy esperando, tengo dentro de lo que cabe, yo intento llevar una buena relación con Ariagona y determinar las diferentes funciones, porque hay muchas más actividades. O sea, una pareja que se casa en La Graciosa pasa por mí, ¿no? Entonces, esas personas tienen que tener el mismo derecho de espera, es decir, no tienen por qué esperar más que otro tipo de eventos deportivos. Yo creo que la igualdad administrativa es importantísima, ¿no? Entonces, ahí... Yo creo que es importante aclararle a la ciudadanía y sobre todo a los seguidores del deporte, si al final, para que quede claro, y como hubo repercusión a la hora de... Tuviste una especie de campaña de acoso a través de las redes sociales, teniendo incluso que ir al juzgado. ¿Estás en contra de la celebración de pruebas deportivas de motor en Lanzarote o estás en contra de las pruebas deportivas de motor coincidiendo, por ejemplo, con las nidificaciones o en lugares donde sean de especial sensibilidad? Bueno, te voy a dar solamente un dato. Yo ahora he aprobado, no he aprobado porque nosotros dentro de medio ambiente no aprobamos. Hacemos un informe sobre la viabilidad o no ambiental de esa actividad. Llevamos 3. Primero fue anterior a la Isla de los Volcanes, fue Teguise. Y dimos el visto bueno con muchísimos condicionantes. Sí que hicimos incluso, por ejemplo, tuvimos que comprar temas como sonómetros, hicimos sí con muchos condicionantes a los cuales los organizadores estaban dispuestos a hacer, no zona de público, en zona donde había especial protección de aves, y después la subida de Aría también ha sido tramitada por mi mano y mis técnicos. La próxima semana, ¿no? Y eso ha ido a firmar Ariagona, pero la tramitación ha sido mía. Entonces, en ese sentido no tengo ningún problema. Lo que pasa es que tenemos que pensar que hay ciertas actividades tan impactantes en una isla tan frágil y ahí tenemos que tener un equilibrio. Entonces, son los rallies de tierra
los que son principalmente culpables, o sea, perdón, los que son principalmente preocupantes. Entonces, por ejemplo, tenemos situaciones donde el París-Dakar, o sea, ¿qué tipo de modelo queremos para la isla? No sabéis si sabéis la historia del París-Dakar, ¿no? El París-Dakar ya no se celebra donde se celebra originariamente y fue rechazada por Chile, fue rechazada por Bolivia. Solamente en países periféricos se permite. Es decir, es ese tipo de modelo el que queremos cuando hay un impacto muy grande en relación a la fragmentación de los ecosistemas, por la velocidad, por el público y demás. Entonces, simplemente es una cuestión de equilibrio, no es... fue rechazada, perdón, me dejó Tomás un momentito para hacer una puntualización, fue rechazada por África por la conflictividad que había, eran los conflictos del Sahel y todo eso. Lo de Sudamérica sí que no sabía cuál era la argumentación. Y después, con respecto también, para relacionarlo con lo que estábamos hablando, ¿qué le dirías también a la gente que esos días, coincidiendo con la no celebración del Rally Isla de los Volcanes, pues sacaron fotos a los buggies? ¿Se está haciendo algo con respecto a esos buggies que están yendo por cualquier camino en la isla de Lanzarote? Primero desde el día 1 estuve reuniéndome con las diferentes compañías de buggies y de quads, porque también hay compañías de quads que además son ilegales y están en cepas. ¿Qué pasa? Que es jurisdicción municipal y lo único que puedo hacer es coordinar dentro de los concejales de medio ambiente una posible acción. ¿Qué pasa? Que hay municipios que tienen ordenanzas y municipios que no tienen. Además, se añade el problema de que no tenemos una ordenación territorial. Lo ideal es establecer, tú no puedes prohibir por prohibir, tienes que establecer una pista de tierra, un circuito para vehículos de este tipo, para vehículos buggies, quads y demás. Entonces, eso sería lo más fácil. Y lo que estoy haciendo es reunirme con ellos porque no puedo, no es mi jurisdicción planificar ese tipo de rutas, lo único que puedo es reunirme con ellos y llegar a pactos de caballeros. Ya lo he hecho con la compañía OH2, que quiero felicitar aquí mismo, donde van a poner límites de velocidad, incluso aparatos con agua, con aspersores en los buggies y también para el ruido. Y además han limitado ciertas rutas donde hay especies en peligro de ¿Pero esa actividad está permitida legalmente? La de los buggies. La actividad no está permitida de acuerdo con el PIOT. A mí me extraña. No está permitida dentro de los espacios naturales protegidos y en las zonas de Red Natura. Entonces intenta irse por otro lado, pero yo solamente puedo decirles, por favor, no vayáis por aquí y a ver si me reúno con las otras dos compañías. Luego hay muchas compañías ilegales y lo que hay también, no hay que olvidar, es aficionados que van en caravana en los buggies. Y ahí no podemos hacer nada. Evidentemente está la labor fundamental de mis agentes, donde están muy sensibilizados sobre estos temas, ¿no? Yo no es que en este caso meterme con las empresas, que ellos tendrán su negocio y a veces, oye, cuesta montar una empresa de lo que sea, pero es evidente que no es el modelo que yo creo que debe aspirar la isla de Lanzarote, pero en fin, eso es también una cuestión personal. Tomás. Sí, para ir cerrando el tema de la polémica con no suspensión, sino la no autorización del Rally Isla de los Volcanes, yo defendía aquí que efectivamente cuando hay una afectación al medio ambiente, quien tiene que hacer el trabajo pues lo tiene que hacer, en este caso el gobierno de Canarias con sus informes y desaconsejando esa prueba, pero lo que sí es criticable quizás desde cualquier punto de vista, y de hecho es lo que más gente, en lo que quizás era más difícil la defensa, que era en el tema de los plazos. Es decir, casi 3 meses antes, creo recordar, que presentan los organizadores la solicitud por parte de los organizadores. 2 meses, o 2 meses, ¿vale? No, más, 2 meses y medio. Sí, 2 meses y pico, casi 3 meses. Presentan la solicitud y hasta el último día, o sea, es lo de hasta el último día. Yo quiero saber, porque claro, como no estábamos allí, porque dentro de una institución pasan muchas cosas, ¿no? Y puede ser que hasta el último día no se les dijese nada, puede ser que hasta el último día se estuviese intentando, puede ser que hasta el último día hubiese diferencia de criterios por parte de consejerías o responsables, porque claro, eso es importante que la gente lo sepa también. ¿Qué pasó hasta el último día? Sí, vale, aquí hay varios factores. El factor que quiero que todo el mundo, que le quede claro, es que los organizadores sabían ya en febrero que iba a ser muy difícil que el rally se pudiera celebrar en las fechas dadas, es decir, en plena época de nidificación. Aún así,
ellos siguieron mandando, subsanando el expediente, porque por ejemplo uno de los problemas que tenemos con los rallies es que no mandan la documentación ambiental. Yo creo que ha habido una praxis equivocada a lo largo de todos estos años, a lo mejor que bueno, que de alguna manera se iban a aprobar, no se iban a aprobar, o se iban a aprobar, mejor dicho, y hemos tenido que estar pidiendo los tramos por los que van, por ejemplo, un ejemplo claro, ahora mismo estamos con el tema el tramo de Juan Viera, me parece que se llama, que es entre el Cuchillo y La Santa. Y la Santa, no, y Caleta Caballo. Caleta Caballo. Y es en julio, y ayer recibimos la documentación, es decir, los organizadores también se tienen que organizar. Y hay un problema generalizado donde no tenemos la información ambiental. Pero en cualquier caso, en este caso, el rally el expediente estaba fuera de plazo. Yo había hecho una instrucción donde se necesitaban era una praxis general para poder desatascar el departamento, se necesitaban tres meses para poder resolver. El expediente llegó después de que se le notificó actividades clasificadas. Esto, evidentemente, vieron que había una prisa, hicieron un par de folios. Y después empezaron a ir volcando la información a cuentagotas. Evidentemente eso fue un problema. El problema es, entonces se les dijo claramente, mis técnicos se sentaron informalmente, porque además eran funcionarios los que nos iban a preguntar, el señor Ulpiano Calero y el señor Gerardo, perdón, no me acuerdo su apellido. Rodríguez. No. Rodríguez, sí. Entonces se les dijo claramente que iba a ser muy difícil, pero aún así querían seguir con este tema adelante. Entonces, bueno, pues pedimos los informes en su momento, porque claro, tú cuando presentas los papeles no quiere decir que vas a resolver en ese momento, sobre todo en un departamento donde tienes atascados expedientes de 2 y 3 años. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos 3 meses tienes que tener en cuenta los otros expedientes. Pero Elena, que yo lo que veo que la gente sabe que estas cuestiones, yo sé que, bueno, quizás tú lo insinuaste, que bueno, hasta ahora había una praxis de celebrarse esos rallies sin ningún problema, al final siempre se buscaba una solución y se encontraba, ¿no?, para que se pudieran celebrar esos rallies de tierra. Yo lo que creo es que ha habido un choque político dentro del grupo de gobierno, es decir, ustedes tenían ya una posición que era contraria, porque consideran, y yo lo he dicho aquí, que es legítima, consideran que este tipo de pruebas no son beneficiosas para la isla de Lanzarote por las cuestiones medioambientales, y en cambio el Partido Socialista cree que este tipo de pruebas se deben seguir celebrando con todos los controles oportunos, pero que se deben de seguir celebrando porque son beneficiosas precisamente para la isla. Lo que yo creo que hubo, y yo llevo muchos años en periodismo, es que no le gustó nada la postura tuya y de Podemos, pero tuya sobre todo, de parecer que tú eras la que estaba defendiendo el interés de Lanzarote medioambientalmente, del territorio, y en cambio la presidenta del Cabildo, la socialista Dolores Corujo, que ellos tienen como bandera precisamente la defensa del territorio y del medio ambiente, la dejaba en un mal lugar, como diciendo que, oiga, que esto es muy malo, el PSOE sí lo quiere y nosotros no. A ver... algo de eso tuvo que haber. A ver, no. No, yo desde el principio he dicho que es injusto para todos los ciudadanos que tengan una incertidumbre jurídica terrible, que no se sepa hasta el último minuto si se van a celebrar las cosas. Y me da igual que sea una boda en La Graciosa, no, me da igual, pero vamos, yo imagino que no te da igual, pero vamos, es que tienen los mismos derechos. Y eso es la praxis que ha estado presente en el Cabildo. No ha habido un choque. Yo pedí desde el principio refuerzos para poder organizar el departamento y que todo el mundo tuviera, incluido las filmaciones, los reportajes, absolutamente todas las actividades. Yo he sido abogada en la City, en Londres, y yo sé lo que es mover muchísimo dinero. No, no es verdad. Lo que sí que hay es un desacuerdo sobre qué tipo de isla queremos. Yo creo que ahí sí que hay un desacuerdo y cuáles son las prioridades. Y yo creo que es importante en ese sentido recalcar que tenemos, que la isla es finita, ¿qué te voy a comentar? Pero quiero aclarar sobre todo una cosa, que es los organizadores el día 21 de abril, sabían, se lo dije yo, se lo dijo mi director insular, se lo dijo mis técnicos, que no
el señor organizador dijo, tengo los vehículos para embarcar, y les dijimos que iba a ser muy improbable. Se insistió en un segundo informe que no iba a cambiar nada, y se lo dijimos. Además, se lo dijo el medio ambiente. Se lo dijimos en medio ambiente. Pero, transcripción. pero nosotros sabemos, y lo hemos escuchado prácticamente, que ellos tenían, por otro lado, del Partido Socialista, diciendo que se estaba haciendo todo para que se pudiera celebrar. Pero lo que eso es lo que produjo ese choque. Pero Nunca vamos a ver, el choque se produjo por ese conflicto, pero lo que es injusto es que me culpen en particular de una situación de la que no soy responsable, porque entre otras cosas, no te olvides que el 18 de abril me quitaron las competencias para tratar este tema por providencia de presidencia, es decir, no tenía absolutamente ningún poder sobre el expediente. Aún así asistí, por el bien de mis técnicos, asistí a la reunión que hubo, insistí. Sí que es verdad que Presidencia acordó, vale, puedes asistir como invitado de piedra, ¿no? Entonces es que no tiene sentido, es que ahí está el expediente para verlo. Yo quiero terminar con ese tema porque hay otros temas que venía a tratar contigo que creo que puede interesar más de cara al futuro a esta isla, pero si quieren ustedes matizar algo, decir algo... No, pues, la verdad, lo que tengáis que pensar que no esté claro, esta es la oportunidad, porque realmente no lo puedo decir más claro, que yo no tenía control sobre el expediente desde el 18 de abril. Hay una providencia que así lo dice. ¿Y se van a poder celebrar los rallies de tierra o ya definitivamente ahora ya va a ser muy complicado? Yo ahora mismo no tengo competencias para firmar. Lo que sí que te puedo decir, y eso lo digo aquí en público porque me parece que es importante, es que yo voy a reforzar la información de lo que es toda la biota, es decir, toda la flora y fauna en esta isla, todo lo que es el territorio geológico, para que mis técnicos puedan tomar esa información de última hora. Además vamos a hacer un contrato con GrafCan en el que vamos a tener la información, van a tener toda la información para poder ellos, porque son ellos los que tienen objetivamente que decir eso, no somos los políticos, son ellos, pero hasta ahora ellos no han tenido lo suficientes información y eso sí está en mi mano, para después que ellos decidan. No voy a poder firmar los rallies porque hoy por hoy es así, pero el departamento sigue funcionando exactamente igual que funcionaba antes de... Es decir, que va a seguir teniendo Ariagona, en este caso, que pedir permiso al medio ambiente, ¿lo quiere decir? No, a ver, los informes están hechos por unos técnicos que son personas objetivas, son personas de carrera, y entonces esos informes se les pondrá, por supuesto, a la persona que tiene que firmar, y entonces ya es la decisión de la persona que tiene que política firmar. Pero yo no por nada, pero y entonces este cambio de responsable al final, si el informe lo hace la misma persona, ¿qué es lo que ha cambiado? Hombre, políticamente, la última, ¿quién firma, no firma? ¿Y qué político firma con un informe negativo? Eso... Lo digo yo, porque es que tenemos ejemplos de inhabilitaciones aquí en Lanzarote, que si hacía una cosa, pues lo inhabilitaba y se hacía lo contrario también lo inhabilitaba. Pero Pedro, es que, a ver, es que no se trata de no hacer rallies, es que se trata de hacer los rallies que son necesarios. Lo primero que te pregunté, pero si es que son los hechos, yo te di un dato, yo he dado informes positivos en 2 rallies, y en el otro no lo he dado porque no lo he podido dar, porque pedir el informe al Gobierno de Canarias yo hubiese prevaricado si no lo hubiese pedido. Si hubiera es lo único que puedo decir. Si hubiera dado... si no hubiese pedido el informe con informe negativo, que antes tengo entendido que no se solían pedir, ¿no? El último se pidió en el 2017. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sin duda para nosotros y para muchos que nos están viendo ahora, uno de los grandes problemas, yo creo que ya de presente, no vamos a engañarnos, es la discusión y la reflexión que hay que hacer sobre la isla que queremos y sobre todo la capacidad de carga de esta isla. Es decir, evidentemente aquí podemos crecer como Hong Kong y Hong Kong vive muy bien y tal, pero ¿es eso lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos? En este caso, sin duda va a ser el debate de futuro más importante, porque más allá de que muchos creemos que ya estamos en los límites de la capacidad de carga, es verdad que hay unos derechos legales por parte de quienes tienen pues, la posibilidad de construir un apartamento, hoteles, porque evidentemente esa es la ley. Ahí va a estar un conflicto muy importante, ¿no? A la hora de poder definir, porque evidentemente
cuanto más turistas, más servicios, se cargan pues las playas, sobre todo en épocas determinadas, que después te voy a preguntar sobre Famara, pero el tema, ¿crees que el debate de presente y futuro es la capacidad de carga de Lanzarote? Sí, evidentemente, y ahí hay que abrir un debate público. Es importantísimo la participación. En Famara se ha hecho un proceso de participación muy exitoso, no se había hecho en 20 años, y en relación a qué tipo de isla queremos, tenemos que hacer un debate. Tenemos que, por supuesto, utilizar los medios de comunicación, utilizar todos los colectivos, los políticos, absolutamente todo el mundo, y decidir qué tipo, dónde están los límites, porque es que al final la piedra angular de nuestra economía es la naturaleza y el territorio de Lanzarote. Por supuesto se complementa por otros lados, pero ahí es donde tenemos que hacer fuerza, ahí tenemos que hacerlos, y eso genera economía, genera mucha economía. Pero Elena, yo creo que más o menos todo el mundo, yo por lo menos con los que hablo, con mis amigos, en fin, que hay de todas las ideologías, más o menos todo el mundo coincide en lo mismo, en que evidentemente en Lanzarote estamos ya en los límites de nuestro crecimiento, de lo que nosotros consideramos que debe ser lo mejor para la isla, pero hay que tomar medidas que sean también legalmente aceptable, en este caso, y tú eres licenciado en Derecho. Es decir, por ejemplo, yo soy de los que creo, mire, a lo mejor no se le puede quitar derecho a una persona que tenga una parcela para hacer un hotel, pero sí se le puede exigir que ese hotel ya, no queremos más hoteles de 3 estrellas, que solo queremos hoteles de una determinada categoría. En fin, ¿cómo ves ¿Pero este eso asunto? se hace regularizando el terreno, el territorio? Sí, pero no es tan fácil, insular? no es tan fácil, pero bueno. Claro, hay que regular el territorio esencialmente, que es el problema que tiene esta isla, sin la cual es muy difícil de gestionar. En derecho constitucional, derecho medioambiental, la propiedad privada, y esto suena como si fuese de Venezuela, está limitada por el derecho ambiental hasta cierto punto. Entonces eso quiere decir que por supuestísimo tú tienes unos derechos de hacer una serie de cosas, pero eso está limitado desde el momento que estás chocando con los derechos de los demás o los derechos del bienestar general. ¿Y cuál es el bienestar general? ¿Cuál es el interés general? Pero eso es lo complicado, definir claro, el bienestar pero es que general. nosotros tenemos que decidir. Cada uno puede tener una idea. Pero es que desde un punto de vista utilitarista es mucho mejor crecer de manera ordenada a crecer de manera desordenada. No vale todo. Eso lo sabe ya en Menorca, lo sabemos en Mallorca, y además nos llenamos la boca con que estamos en la Reserva de la Biosfera, con que estamos en un geoparque, pero luego ¿qué hacemos? ¿Le damos la vuelta a Manrique en el retrato y hacemos lo que queremos? Es que tenemos que ser consecuentes. Tomás, ¿algo sobre este...? Sí, a mí se me ocurre, eso sería en el medio plazo, ¿no? La necesidad que tiene esta isla de ordenarse, de articular su planificación y repensar qué es lo que queremos para la isla. Pero en lo inmediato, a mí se me viene a la cabeza que estamos a punto de un nuevo verano, o sea, estamos ya entrando en el verano. Yo recuerdo que el verano pasado, y eso que la isla estaba a medio gas todavía desde el punto de vista turístico, porque todavía se notaban los efectos del COVID, yo vi mucho disparate ambiental relacionado con actividades que la gente viene aquí a querer disfrutar de esta isla, pero a lo mejor no somos conscientes, y sobre todo la administración, me da la impresión, no pone las herramientas necesarias para que todo eso se ordene. Se me ocurre, por ejemplo, los charcones que están en una zona de especial protección para las aves. Se me ocurre, por ejemplo, vehículos por cualquier parte en esa zona o en otra. ¿Con qué medios cuenta el Cabildo? Porque sé que hasta la legislatura pasada, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como puede ser guardias ambientales, teníamos una deficiencia. ¿Qué tenemos ahora? Y si podemos hacer frente, por ejemplo, a la llegada de una estación como la Estival, sin que los valores ambientales que tiene Lanzarote vuelvan a ser, pues eso, destrozados o utilizados de una manera incorrecta por gente que a lo mejor ni siquiera tiene la conciencia de que están haciendo algo que no es del todo legal. Evidentemente. Tenemos un problema grave de faltas de planes de gestión en los espacios, que no nos olvidemos que el 50% más es espacio natural protegido. Medio ambiente puede hacer lo que puede hacer y no te quepa la menor duda que dentro de mi jornada hago lo máximo posible. Esta mañana, para decirte, he estado en la parte norte donde la gente escala, viendo las guías, viendo cómo se está destrozando absolutamente todos esos bolos que llaman, y eso hay que ordenarlo y no pasa nada, hay que ordenarlo, pero es una actividad que hay que ordenar.
de la misma manera que los buggies. Es muy difícil controlar la gente. La gente que viene a decirme, ¿puedo hacer esto? Ellos son los buenísimos que vienen y nos preguntan, pero la gran mayoría evidentemente no te va a preguntar, ¿no? Y ahí está, por supuesto, la vigilancia. La vigilancia es esencial. Tenemos más agentes, para mí los agentes es esencial, los agentes es parte de mi grupo 100%. Ellos nos dicen exactamente dónde han visto una planta protegida, dónde se puede hacer esto, dónde no se puede hacer otro, y estoy tan sumamente orgullosa de ellos, de cómo están evolucionando, que es la única manera. Tendríamos que tener muchos más. Acabo de firmar un contrato para un vigilante, porque a veces no necesitas un agente que multe, sino simplemente un informante que vaya diciendo... Es lo que te iba a decir, que muchas veces es más importante también que todo el mundo sepamos bien lo que se puede y no se puede hacer, y después ya si a pesar de eso se hace, pues entonces sí es cuando hay que entrar el vigilante sancionador. Entonces, ¿no? Ya tenemos un vigilante con su coche en todo el Parque Natural de los Volcanes, donde va a ir dando vueltas y diciendo, bueno, lo que se puede hacer, lo que no puede hacer. Cuando vea una cosa grave, llamará a los agentes. Y eso lo acabo de firmar. Y es importante también, yo siempre lo digo, para todos, no solo vigilantes de medio ambiente, cualquier vigilante que también tenga educación a la hora de decir las cosas y de informar a la gente, ¿no? No digo que ni conozco ni sé, pero digo porque muchas veces a una persona se le pone una porra y parece ya que tiene que darle porrazo a la gente. Consejera, mi pregunta viene a colación al bienestar animal, que no se está hablando prácticamente nada, que yo creo que es uno de los grandes olvidados, y eso que había, yo creo que un proyecto bastante bonito que era impulsado entre otros por Ruimán Duarte, sí, en el Cabildo, y ha quedado nada. Yo creo que es que el Cabildo de Lanzarote muy poca implicación tiene, a lo mejor que tiene pocas competencias. Sí, desgraciadamente bienestar animal es una asignatura pendiente para mí, porque al día de hoy no me han dado personal para llevar ese área que supuestamente tengo. Es decir, que existe el nombre. Existe el nombre, entonces Ruimán, que es la persona más maravillosa de este mundo, me dice, Elena, no, ¿para qué vamos a empezar? ¿Para qué vamos a llamar a los concejales? ¿El proyecto quiere seguir adelante con ese proyecto? No, el albergue de bienestar animal. No, el albergue no se puede hacer por ahora porque requiere muchísimo dinero. Lo que estábamos intentando hacer es, bueno, ya tenemos hablado con TIAS, un centro de visitantes para que la gente pueda ir a hacer consultas y demás, para todo tipo de animales. Eso es lo primero que hemos hecho, pero el problema que tenemos es que no tenemos a nadie asignado al área de bienestar animal. No tengo técnico, no tengo administrativo, no tengo nada. Lo he estado pidiendo desde que llegué. Y entonces, ante eso, yo he dejado, o sea, yo soy aquí sumamente sincera, he parado todo porque yo lo que no voy a hacer es prometer una serie de cosas que no puedo cumplir. Que no pueda cumplir. Entonces, el día que tenga personal... Pero con toda la concienciación con respecto al bienestar animal, que hay un gobierno central que incluso ha cambiado unas leyes y no se está haciendo absolutamente nada. Pues no se está haciendo nada porque no tengo los instrumentos para hacerlo. Ya me gustaría hacerlo. Me van a permitir, porque nos tenemos que ir, nos quedan 2 minutos, a ver si podemos hablar. La última vez que estuviste hablamos del archipiélago Chinijo, seguimos sin plan rector, incluso todavía, si no me equivoco, sin el POR, el famoso documento previo a poder aprobarse el plan rector. ¿Por dónde estamos? No lo sé. Porque esto depende del gobierno de Canarias. Evidentemente, nosotros desde nuestro departamento hemos puesto varias veces nuestros comentarios a los cambios y está en el gobierno de Canarias, entonces está ahí. No tiene pinta de que vaya a salir pronto. Desgraciadamente creo que, pero bueno, a lo mejor tenemos una sorpresa. A lo mejor te equivocas. Entre tanto, hay un problema gravísimo en el archipiélago Chinijo, lo que es por supuestísimo en el Jable, porque no nos olvidemos que el Jable también es parte del archipiélago Chinijo, pero por supuesto... ¿Te refieres? Bueno, la sí, zona toda la zona de que va de So, Muñique, Tao, y todo el cuello el parque natural, es el parque natural. Sí. Más los islotes, más la Graciosa y demás. Hay un problema gravísimo de falta de vigilancia, de falta de posibilidades de hacer nada, y bueno, yo lo que hago, lo único que puedo hacer es, he pedido un barco, nos van a traer otro barco de la Viceconsejería de Pesca, para poder empezar a vigilar esa zona, porque al día de hoy no teníamos barco. Entonces, pues eso es lo primero que tenemos que hacer. Y barco del Cabildo, porque del gobierno sí existe, ¿no?, de vigilancia. Sí, hemos hecho una reunión con la Viceconsejería de Pesca, con la Reserva Marina,
y con el Ministerio para poder aunar fuerzas, porque de lo que trato de hacer es que con lo que tengamos que lo podamos compartir. Y así fue una reunión fantástica donde salieron el compromiso de darnos una Zodiac para poder trabajar y vigilar esa zona. Una cosa que ya me interesa a nivel particular, porque soy usuario de la playa de Famara de toda la vida, ¿se ha tomado alguna decisión? Sé que te has reunido con un colectivo, en fin, de la gente que allí utiliza precisamente la actividad, sobre todo del surfing, windsurfing y tal, y con todas las tiendas que hay. ¿Se ha tomado algún tipo de decisión de cara a acotar el uso de esa playa? Para regular los usos ha habido una serie de reuniones y ahora está incipiente un consejo de Famara que se incorporará como órgano consultivo a la Reserva de la Biosfera, y espero que sea el primero y no el último. Y ahí se están todavía deliberando ciertas limitaciones. Lo que puedo decir es que la respuesta es muy buena, que todo el mundo está de acuerdo que hay que limitar. Y por supuestísimo, con muchísimo respeto a las personas caravanistas, a las personas que usan a las compañías de surfing. Es una cuestión solamente de autorregulación y bueno, con alguna intervención nuestra, no solamente por nuestra parte, sino también por costas. Está la posibilidad, por supuesto, de los noruegos, de Island Homes, que tienen problemas grandísimos en relación al tráfico, el polvo y demás, que yo creo que además de Caleta de Famara también tienen derecho. La igualdad es para mí lo más importante, no solamente Caleta de Famara, sino también los noruegos o Island Home. Entonces yo ahí estoy reuniéndome absolutamente con todo el mundo y viendo las posibilidades. Ayer estuvimos con el Gobierno de Canarias porque hay una posibilidad de hacer un proyecto, porque allí hay mucha flora autóctona en el Risco, y lo que es incluso bajando al Papelillo, donde los coches están literalmente pisoteando, ¿no? Entonces, una parte de balizamiento ya se va a tener que hacer, lo va a hacer el Gobierno de Canarias en conjunción con el Cabildo, pero eso ya está más o menos... Pero Elena, perdona que no tenemos tiempo, pero, vale. pero sí hay una cuestión, yo te lo digo como usuario y conocedor un poco desde mi punto de vista y con la gente que hablo. El gran problema que hay, porque mire, yo ayer tuve que ir por una cuestión personal a Famara, ¿no? Y más o menos ayer no hay ningún tipo de problema porque el pueblo está prácticamente vacío, no había nadie, las playas estaban pues, los 20 o 30 coches en la primera parte, no sé, por detrás no estuve, pero en fin, no creo que sea, el día a día normal de Famara no hay muchos problemas. El problema son en determinadas fechas, ahora viene el verano, y ahí sí que hay problemas. Y yo vengo diciendo que hay que tomar un tipo de decisión, y es que qué uso le queremos en verano, sobre todo en Semana Santa, dar a Famara. Si finalmente se va a poner un aparcamiento con guaguas que puedan acceder, prohibir o no el acceso a coches una vez que se pasa ya de la primera parte, es decir, antes de los noruegos. Eso es lo que yo creo que son soluciones prácticas que podrían tomarse ya o no, o eso es imposible. Porque primero tienes que tener un estudio de carga y eso ya está encargado y me lo van a hacer con un tiempo récord, yo espero en dos meses, eran 4 meses, ya llevan 2, y hasta que no tengas el estudio de carga, más que un estudio de carga de personas, cómo se usa y dónde están los problemas, hasta que no tengas eso no puedes hacer nada. Entonces, bueno, pero lo que está claro es que eso está ahí, eso está ya contratado y va a ser... Y sí se va. Te queda poco tiempo, porque te queda escasamente un año, ¿no? Sí, en mayo. Escasamente un año. Hasta mayo, sí. Si no te ocurre nada, me refiero políticamente. Bueno, si he sobrevivido esta vez. Elena Solís, consejera no electa por Podemos en el Cabildo de Lanzarote de Medio Ambiente. Muchas gracias. Bienvenida no. Espero que, en fin, que hayas podido aclarar todas estas cosas que se han dicho en torno a la famosa polémica del rally y que la gente haya entendido por lo menos tu postura, ¿no? Ya verán, cada uno después tiene su opinión de si ha acertado más o menos. Tomás. Muchas gracias. Un abrazo también a... Bueno, que no vuelvo a estar aquí, ya buen fin de semana. Y también a Pedro un buen fin de semana, que se lo merece, que está trabajando más de la cuenta. Nosotros regresamos mañana a la misma hora y no es una amenaza.